Hola, buenos días. Muchas gracias por su participación. Desde ya pueden ir dejando sus preguntas en el chat de Facebook Live o a través del correo electrónico webinar@horasconu@gmail.com. Por favor, cuando manden sus mensajes, indiquen su nombre, ciudad y país. La dinámica de este webinar será la siguiente. Cada ponente compartirá su disertación en aproximadamente 20 minutos. Luego abriremos una sesión de preguntas y respuestas, en la que ustedes podrán enviar sus inquietudes dejando un comentario en la transmisión del Facebook Live. Durante el desarrollo del webinar estaremos tuiteando desde @horasconu. Muy buenos días a todos. Soy Gloria Lagos Eizaguirre, gerente de Cooperación Internacional y Líneas Estratégicas del Horasconu. En esta oportunidad, dos instituciones que forman parte del Sistema Andino de Integración compartirán sus lecciones aprendidas en los ámbitos de salud, economía y el impacto que está dejando la pandemia del COVID-19 en los países miembros, con la finalidad de vislumbrar acciones conjuntas para abordar esta situación. Entonces, para dar inicio a esta webinar, me permito presentarles a la doctora María del Carmen Calle Dávila, quien es médica pediatra, egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, fue responsable nacional de los programas de atención integral de salud de adolescentes y jóvenes del Ministerio de Salud de Perú. Directora general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, asesora regional de salud del adolescente en la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C., y coordinadora del programa de salud escolar. En el 2018 fue nombrada viceministra de Salud Pública del Ministerio de Salud del Perú. Ha sido además representante del Ministerio de Salud en la comitiva del Perú para presentar el tercer informe ante el Comité de los Derechos del Niño realizado en Ginebra en el 2006. Fue miembro con cargos directivos a nivel nacional en la Sociedad Peruana de Adolescencia, Juventud SPAC. Actualmente es la presidenta. En la Confederación de Adolescencias y Juventud de Iberoamérica, también participa en esta confederación en Italia, que se encuentra para Italia y el Caribe. Y en la International Association for Adolescent Health, EAAH. Actualmente es la vicepresidenta para Latinoamérica. Autora de varias publicaciones, siendo la última La salud del adolescente y jóvenes en la región de las Américas, la aplicación de la estrategia y el plan de acción regional sobre salud de adolescentes y jóvenes para el 2010-2018, OPS-OMS 2018. Y actualmente es la secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue. Muy bienvenida, doctora Calle. Son suyos los espacios. Por favor, adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Saludo al secretario general, Jorge Pedraza, por la gentileza de poder coorganizar esta reunión en la que vamos a hablar del impacto de la pandemia global, pero vamos a hablar de salud, vamos a hablar de economía y vamos a hablar de sociedad. Me gustaría que me pasen la primera diapositiva, por favor. Hablar de salud, solamente salud es un poco difícil, así que vamos a dar una mirada general a lo que está sucediendo prioritariamente en salud. La que sigue. Esta presentación va a tener 4 partes: los objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030 en tiempos de COVID. Segundo, impacto en la salud en el mundo y los países andinos. Tercero, principales hallazgos y conclusiones. Y cuarto, aportes del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, del cual soy secretaria ejecutiva. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030. La que sigue. Sabemos que en 2015 se crearon los 17 objetivos, y estos objetivos tenían la finalidad de erradicar la pobreza, proteger el planeta del deterioro ambiental y asegurar la prosperidad de todos los pueblos del planeta. Definitivamente, la pandemia ha producido
una paralización de las actividades productivas, sociales y de servicio en el mundo. Acá tengo un resumen de lo que está sucediendo con los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero dejar claro que salud tiene que ver con todo, porque estamos hablando de determinantes de salud. Salud no solamente son los servicios, sino salud también es tener agua, salud también es no tener pobreza, salud también es no tener vulnerabilidad laboral. En otras palabras, en todos estos objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver salud. Voy a hablar solamente de algunos. El primero, poner fin a la pobreza, que yo creo que eso va a ser tocado en la próxima exposición, pero lo concreto es que hay una pérdida de ingresos, ¿no? Y que van a llevar a los segmentos vulnerables de la sociedad a caer por debajo del umbral de la pobreza. Y se calcula que más o menos 500 millones en el mundo van a entrar a pobreza. La que sigue. En cuanto al segundo objetivo, que es poner fin al hambre, estamos teniendo escasez de alimentos, está habiendo escasez de disponibilidad. Estas cuarentenas nos están haciendo cambiar nuestros hábitos y definitivamente hay una pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Y eso influye también con lo que se llama vulnerabilidad calórica. La que sigue, por favor. Y nuestro tema, que es salud. El tercer objetivo de desarrollo sostenible habla de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Estamos en modo COVID. Todos los fondos están destinados a COVID-19. ¿Y qué está sucediendo? Estamos distrayendo nuestros recursos, dejando de lado muchas otras enfermedades, muchos otros trastornos que también necesitan apoyo. Hay un incremento de la producción de residuos médicos contaminantes en el medio ambiente y en el agua, y posteriormente vamos a hablar de más cosas en relación al impacto. Cuando hablamos de la pandemia, estamos hablando al 14 de 4.434.727 personas que tienen la enfermedad confirmadas. De estas estamos hablando de más o menos 29.000 diarias y estamos hablando de un total de fallecidos de 298.000. Si nosotros hablamos de letalidad mundial, quiere decir el número de fallecidos sobre el total de enfermos, estaríamos hablando de más o menos un 6.7%. Cuando hablamos de los indicadores de los 10 países con mayor cantidad de casos, definitivamente, si hablamos de cantidad de casos, quien lleva el liderazgo es Estados Unidos, seguido por España, Rusia. Acá están los 10 países, y en estos 10 países, uno de los países es sudamericano, Brasil. ¿Ok? Y cuando vamos al tema yo creo que hay cosas importantes que uno tiene que ver, ¿no? Por un lado, el número de casos, pero por otro lado también el total de casos por millón. Y cuando hablamos de el número de casos positivos, también tenemos que darnos cuenta cuántas pruebas se han realizado. Sabemos muy bien que a nivel mundial el país que más pruebas está realizando es Estados Unidos, ¿no? Y en cantidad absoluta. Pero si nos vamos a pruebas por millón de habitantes, definitivamente Italia, España y Rusia son las que más pruebas están realizando. ¿A qué sigue? En otras palabras, la pandemia producida por el COVID tiene a la fecha 4.300.000, con 292.000 fallecidos. El 36% de casos confirmados
El 39% pertenece a Europa. El 36% pertenece a Norteamérica. En cuanto a fallecidos, Europa acumula el 53% y Norteamérica el 32% de total. ¿Qué pasa con nuestros países andinos? Aportamos el 3.5% de los confirmados y el 2% de los fallecidos. La que sigue. Si nos vamos a Europa, solo Europa, definitivamente la que más casos tiene es España. Y sigue Alemania, sigue Rusia y sigue Italia. Y si nos damos cuenta, los niveles de letalidad son muy altos. ¿Por qué? A nivel mundial estamos hablando de una letalidad de 6.7 y Bélgica está en una letalidad de 16.4, Italia en una letalidad de 14, Francia en 15.2 y España en 10. La que sigue. ¿Y cómo estamos en casos a nivel, mayor cantidad de casos? Si nosotros nos damos cuenta, es importante, lo vuelvo a decir, mirar el total de casos por billón, el total de casos y el total de pruebas, porque definitivamente hay países que todavía no están teniendo suficientes pruebas. La que sigue. Cuando hablamos de los 10 países sudamericanos, estamos hablando de total de casos primero. ¿Quién va primero en total de casos? Definitivamente Brasil. Y sigue Perú, ¿no? Y los países andinos en menor cantidad. Pero cuando nos vamos, y esto yo creo que es importante, al total de casos por millón de habitantes, el primero es Perú, sigue Chile, sigue Ecuador, Brasil, Bolivia, Colombia, prácticamente están presentes todos los países de la región andina. En cuanto a letalidad, la anterior, por favor. En cuanto a letalidad, el país que tiene menos letalidad en este momento es Chile, con 1.01, y el país con mayor letalidad es Brasil. La que sigue, por favor. Y también acá tenemos que hacer el comparativo entre total de casos por millón, tenemos que hacer el comparativo del total de casos y el total de pruebas. En este momento, la mayor cantidad de pruebas están en Venezuela y en Perú y en Brasil. Brasil, Venezuela y Perú. Y si nos damos cuenta por millón de habitantes, definitivamente Venezuela es la que más pruebas tiene. ¿Qué sigue? Vamos a hablar de los países andinos. Si vemos Perú, Chile, Ecuador y hablamos de total de casos, definitivamente el primero es Perú. Si hablamos de total de casos por millón, es Perú. Si nos vamos al total de fallecidos, el primero es Ecuador, seguido de Perú. Si nos vamos a total de fallecidos por millón, primero es Ecuador. Si nos vamos a la letalidad, que yo creo que es uno de los indicadores más importantes porque también nos está midiendo nuestra capacidad de respuesta, el país que tiene la letalidad más alta es Ecuador, con 7.6, seguido de Bolivia con 4.32, Colombia con 4.02, Perú con 2.85, Venezuela con 2.36 y Chile con 1.01. Es importante también hacer el comentario acerca de las pruebas. ¿Cuántas pruebas están haciendo? ¿Cuántos positivos estamos teniendo? Porque definitivamente si tenemos más pruebas, las probabilidades de que haya más casos diagnosticados son mayores y entonces el denominador se expande y la letalidad disminuye. Todo eso es importante. Pero viendo los datos de la región andina, definitivamente el país con menos letalidad en este momento es Chile. La que sigue, por favor. Vamos a hablar de Bolivia. Bolivia, ya sabemos la cantidad de casos, ya lo dijimos, 3.148 casos, de los cuales decesos hay 142.
y está en todas las regiones. La que sigue. Si hablamos de Chile, Chile estamos hablando de 34.000 contagiados y en este momento 346 fallecidos. ¿Ok? La que sigue. Y cuando hablamos de la anterior, por favor, cuando hablamos de las ciudades donde se tiene mayor cantidad de casos, estamos hablando de la parte metropolitana. La que sigue. Si hablamos de Colombia, estamos hablando de 12.930 casos confirmados. Estamos hablando de 509 muertes en Colombia y definitivamente el contexto más afectado es Bogotá. La que sigue, por favor. Acá están los números nuevamente, la que sigue, y está en una tasa de letalidad de 4. Ecuador. Ecuador, estamos hablando de 3.000 casos confirmados, 30.486 con 2.334. Esta es la realidad en este país, hermano. La que sigue, por favor. En cuanto al Perú, estamos hablando de 76.306 casos, con unos decesos con 2.169 fallecidos. No solo tenemos problema en Lima, sino también tenemos problemas en el norte y en Loreto. La que sigue. Acá está la distribución de los casos en los distintos prestadores de salud. La que sigue. En Venezuela contamos con pocos casos, estamos en 440 casos, y total de fallecidos tenemos 10. La que sigue. ¿Cuáles han sido las medidas de contención en los países andinos? Nosotros hemos tenido protección a los más vulnerables, han tenido los 6 países. Medidas fiscales, financieras y monetarias, los 6 países. A nacional obligatorio, aislamiento nacional obligatorio, bueno, solo figura no Chile, y todo lo demás, prohibición en eventos públicos, cuarentena de manera obligatoria, aislamiento obligatorio de personas mayores de 70, restricción al desplazamiento interno de personas, transporte público, ¿no? Con capacidad reducida. Todas estas medidas de contención han estado presentes, están presentes, o bueno, algunas están retirándose en nuestros 6 países. La que sigue. La que sigue, por favor. Pero, ¿cómo estamos preparados? Esto es nuestra razón de camas hospitalarias y densidad de médicos y enfermeras. Muy fácil ver dónde nos situamos y cuáles son los países que están en mejor condición. La que sigue. Y cuando entramos más, la que sigue, por favor, estamos hablando de médicos intensivistas, de camas de UCI, de ventiladores. Definitivamente, nuestros países están debajo de los estándares mundiales, con algunas excepciones. La que sigue. ¿Qué está habiendo? Están habiendo avances científicos y tecnología en el ámbito andino y sudamericano, ¿no? Tenemos la identificación del genoma, que fue en Brasil, y también está Argentina, Chile, Colombia y Perú. Tenemos respiradores mecánicos que están siendo construidos en Perú. Tenemos creación de test para detección del coronavirus, que también en Argentina, Colombia, Perú y Uruguay. La que sigue. ¿Cuál ha sido el impacto entonces? 1, el incremento de la desigualdad en salud, más pobreza y menos acceso a servicios de salud. El incremento de las vulnerabilidades monetaria, alimentaria, laboral, financiera e IDECA. El incremento de la demanda de camas en unidades de cuidados intensivos. La constante demanda por pruebas diagnósticos.
el requerimiento de recursos humanos especializados y de atención de salud y que van a atender sin los equipos de protección personal adecuados según los países. Pero por otro lado, en el medio ambiente ha habido una mejora de la calidad del aire, una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sabemos que esto es temporal. La que sigue. También tenemos, vamos a pasar muy rápido esto, el impacto del COVID en adolescentes, el impacto del COVID en poblaciones indígenas, la que sigue, el impacto del COVID en la salud mental. Hoy día o ayer ya se ha presentado un documento, lo ha presentado la Organización Mundial de Salud en relación a la salud mental. El tema de salud mental es prioritario y no solamente para la población en general, sino también para los trabajadores profesionales que están en la primera línea de esta batalla. La que sigue, el impacto en las personas con discapacidad, en las personas con VIH, hepatitis. La que sigue, el impacto en los medicamentos, en las tecnologías sanitarias, en la tuberculosis. Y no quiero dejar de mencionar el impacto en la salud sexual y reproductiva, ¿no? Los servicios de planificación familiar, la ausencia de píldora del día siguiente, el impacto en la salud de los migrantes, y estamos hablando de migrantes no solamente externos, sino también internos, el impacto en la salud de fronteras, el impacto en la gestión de desastres y todo lo demás. La que sigue. ¿Cuáles son los principales hallazgos y conclusiones? Bueno, la pandemia ha puesto en evidencia que somos sociedades profundamente desiguales, que hay millones de personas con pobreza multidimensional, que hay precariedad laboral, que hay segmentación y fragmentación de los servicios, que hay un déficit de recursos humanos, que hay un déficit de camas, que hay limitada capacidad para procesamiento y que no podemos seguir dependiendo de otros, ¿no? Porque si no sucede lo que está sucediendo en nuestros países, que las compras de pruebas diagnósticas, ventiladores, no están llegando a tiempo porque son los países desarrollados las que están adquiriéndolas más. La que sigue. Aportos y desafíos. La que sigue, por favor. La anterior. La anterior. Ah, no, esta está bien. ¿Qué cosa tiene el Horas? Bueno, disponemos de información actualizada y publicada de la situación mundial, regional y de los países andinos. Eso lo tenemos en la página web. Hemos conformado un comité de trabajo dedicado al COVID-19 con representantes de los ministerios de salud andinos y se está preparando un plan de urgencia. Eso no quiere decir que no se está haciendo nada, porque en los comités se está trabajando. Se ha dado el inicio del ciclo de comunicación virtual. Este es el segundo webinar. Hay reuniones de trabajo para articular acciones con la CAN, con el Parlamento, con el Plan Binacional, con los ministerios, con la OPS. Hay comités andinos trabajando, incorporando acciones frente a la pandemia y obviamente estamos elaborando publicaciones que prontamente vamos a difundir. La que sigue. ¿Qué retos tenemos? 1, fortalecer la integración del bloque subregional mediante procesos que permitan a los países que lo conforman compartir tecnologías sanitarias, compras conjuntos de materiales, insumos y medicamentos críticos, acordar investigaciones conjuntas para optimizar la atención en la pandemia, lograr la participación de sectores claves para enfrentar la emergencia, porque este no es un tema solo de salud, es de todos los sectores. Y en segundo lugar, yo creo que tenemos que promover espacios de discusión para contextualizar los objetivos de desarrollo sostenible frente a la pandemia y la necesidad de la universalización de la salud. La que sigue. La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la desigualdad en salud, haciendo indispensable la protección social y sanitaria universal, atención del medio ambiente con énfasis en la protección y acceso al agua y alimentación de la población, con alianzas estratégicas entre bloques regionales basados en el principio de la solidaridad y el bien común. La que sigue. Muchísimas gracias por su atención y un agradecimiento muy especial
al doctor Luis Bengolea y a todo el equipo de Horas Cono. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mari Carmen Calle. Muy interesante su presentación. Vamos a dar continuidad a la webinar. Para ello, le vamos a dar la bienvenida y vamos a cederle la palabra al doctor Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez. El doctor Pedraza es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en gestión de entidades territoriales y experto en telecomunicaciones. Cuenta con un posgrado en gestión de entidades territoriales de la Universidad Externado de Colombia y con estudios de diplomacia y relaciones internacionales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Además, posee un diplomado de Servicios Públicos de la Universidad Externado de Colombia y un diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad de La Sabana en Colombia. Ha sido concejal, diputado, representante a la Cámara y senador de la República. Se ha desempeñado como superintendente delegado para comunicaciones, delegado del presidente de la República, encargado de ejercer el control, vigilancia y facultad sancionatoria de las telecomunicaciones en Colombia. Asimismo, ha participado como conferencista en eventos nacionales e internacionales en temas como telecomunicaciones, TIC, energía, infraestructura, comercio, transporte, educación, servicios públicos, ambientales y otros. El 11 de enero del 2019 fue elegido por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú como secretario general de la Comunidad Andina por un periodo de 5 años. Bienvenido, doctor Pedraza. Adelante, por favor. Carmen Calle, y felicitarla por su reciente ascenso y posesión como nueva directora de Horas para todos nuestros países andinos. Y bueno, congratularme que estos sean las demostraciones del trabajo integrado entre Horas y la CAN como partes del Sistema Andino de Integración. Saludo a todos los participantes de nuestros ministerios de las cancillerías, de los ministerios de comercio, los ministerios de salud, a todos los órganos del Sistema Andino que se encuentran en esta conferencia y a todos los estudiantes universitarios y al público en general. Creo que a estas horas María del Carmen ha hecho una muy integral y sintética presentación de lo que está ocurriendo en el mundo y particularmente en el continente latinoamericano, pero sobre todo y especialmente en los países andinos, con la salud y en la región andina, producto del COVID-19. Ahora entremos a mirar un poco más lo que, digamos, lo que le compete a la CAN y la percepción de la visión que nosotros tenemos. También producto de lo que está ocurriendo con el COVID y que desde luego pues, ha tenido una afectación a nivel mundial y la CAN no es la excepción. Por eso he hablado de manera sistemática, sin ser un economista, ni de tener títulos ni reconocimiento en ese aspecto, pero el sentido común y la experiencia que tengo como, digamos, siempre un hombre de Estado, me permiten decir desde hace varias semanas que este es el fin de la globalización, que estamos ante un nuevo orden mundial y que estamos entrando a un proceso en donde la regionalización se abre espacio como el camino y el instrumento de integración para poder salir de la crisis económica y social en que nos deja este flagelo de la humanidad. Entonces, para comenzar, yo quiero muy rápidamente contarles qué somos nosotros. La CAN tiene 51 años. Estamos creados para promover el desarrollo integral y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos andinos. En la primera, yo lo voy indicando. Y naturalmente que nuestros fundadores, cuando hicieron este acuerdo de integración, quisieron impulsar el crecimiento y la generación de empleo productivo y contribuir al mejoramiento de la posición de los países nuestros en el contexto económico internacional y sobre todo en el latinoamericano,
para poder facilitar la participación de los 4 países que somos CAN en la integración regional con miras a, incluso desde el punto de vista económico, formar un mercado común latinoamericano. En estos 50 años hemos avanzado de tal manera que hemos tenido muchos logros y todo esto lo hacemos siendo parte, siendo el órgano ejecutivo del Sistema Andino de Integración, que tiene varias expresiones institucionales, el Parlamento Andino, el Tribunal Andino de Justicia, unos consejos consultivos, la Universidad Andina, el Instituto de Salud, que es el órgano regional andino de salud, el Banco Latinoamericano de Desarrollo de América Latina, que es la CAF, que es nuestra hija rica, el Fondo Latinoamericano de Reservas, en fin, todo esto hace parte de la institucionalidad de la cual nosotros formamos parte y que desde luego desarrollamos desde nuestra sede en la ciudad de Lima para todos los ciudadanos andinos, que somos 111 millones de ciudadanos andinos. Y esto lo estamos haciendo a través de todos los instrumentos que a diario en el cumplimiento de nuestra tarea misional debemos cumplir. Por eso, hoy tenemos, para sintetizar una CAN en cifras, somos 4 países, distinto al HORAS, que tiene 6, porque el HORAS tiene Chile más Venezuela. Nosotros somos Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Nosotros tenemos 5 países asociados, tenemos y somos, desde el punto de vista de número, la 11ª economía del planeta. Exportamos 120.000 millones de dólares en el pasado año. Hicimos unas exportaciones intracomunitarias de cerca de 9.000 millones de dólares y tenemos naturalmente unos deberes con 111 millones de ciudadanos andinos que son la razón de ser de nuestra institución. Muy bien, debido a esta pandemia, el mundo enfrenta una crisis económica y social de dimensiones nunca antes, vistas. Esto es inédito, es una situación sin precedentes porque si la comparamos con otras crisis de la humanidad, por ejemplo la de 1918, habrá que tomar unos referentes que nos permiten decir que esta es mucho más profunda. En ese momento no había una aviación comercial, no había internet, no había telefonía desarrollada, no había autopistas para autos, para nuestros vehículos, no había transporte aéreo masificado, en fin, eran otras las condiciones y los desarrollos científicos y tecnológicos eran mucho menores. Por eso esta es calificada una de las, quizás para la época contemporánea, sin precedentes, una crisis que ha afectado y seguirá afectando de una manera muy altísima la relación del día a día de todos los ciudadanos en el planeta. Pero, ¿cómo encontrar un equilibrio entre las medidas de control de la pandemia y proteger la vida de esta manera, la salud de las personas, que es un derecho constitucional consagrado, es el derecho más preciado de los seres humanos, la vida, y de él se deriva la salud? Y a la vez garantizar una sostenibilidad económica y social. ¿Cuáles son los aprendizajes que nos deja, esta etapa de control, de mitigación de la pandemia y el comienzo de una apertura escalonada de insertar sectores de la producción a la economía para volver a la normalidad? ¿Cuáles son esos planes de recuperación económica y social en los países en el marco de la comunidad andina? Pues tenemos que observar entonces una dimensión económica. Y dentro de esa dimensión económica hay que mirar que hay unos impactos ineludibles en el Producto Interno Mundial y que ha generado una contracción enorme en la economía del mundo y por supuesto en la de América Latina, con unas cifras que están ahí a la vista y que todos los organismos internacionales y los estados y una serie de ONGs han venido estudiando en estas últimas semanas y que permiten entender que el crecimiento en el año 2020 va a ser negativo en todas las latitudes del planeta y que para América Latina y el Caribe podría estar por debajo del 5.2 en la línea negativa, es decir, que es angustiante y desde luego desde ese punto de vista es muy preocupante lo que puede ocurrir. El valor de nuestras exportaciones a nivel mundial podría caer entre un 13 y un 32%, según la Organización Mundial del Comercio, y en América Latina y el Caribe se estima que sea un poco más alta, es decir, que esté por debajo del 15%. Es la cifra que ha dado la CEPAL en los últimos días, significando que desde luego esto nos obliga a tener unos mayores esfuerzos y crear unas mejores condiciones a través de la integración para, entre todos, de manera unificada, comenzar a plantear unas salidas
para recuperar el aparato de la economía. Solo para poner un ejemplo, uno de los sectores más golpeados es el del turismo. Quizás es el más afectado en el impacto negativo, que hasta la fecha llega mucho más del 19, menos 19% en el crecimiento en Sudamérica, mientras en el mundo podría caer entre 60 y 80%, como está previsto, porque hoy hay una parálisis generalizada en el tema del turismo. Y por supuesto, genera una cadena. Por eso quiero presentarles unos impactos en la economía muy sintéticamente elaborados. ¿Qué está ocurriendo al día de hoy? Hay una pérdida de empleo masivo o enorme, y eso genera una pérdida de ingresos. Hay una reducción del consumo y, por supuesto, de la oferta. Hay una parálisis del transporte de pasajeros en todas las modalidades. Hay suspensión del turismo en el globo completo, en el mundo entero. Hay una reducción del valor de nuestras materias primas y una caída evidente de los precios del petróleo y una caída en general del comercio mundial que está reflejado en los valores de las acciones en bolsa a diario, lo estamos viendo. Y esto está trayendo también como consecuencia liquidación de empresas. Y cuando hablo de empresas, muy preocupante para nosotros el tema de las MIPYMES, que son fortaleza de la CAN. Nuestras MIPYMES generan el 90% del empleo y el 60% de lo que nosotros exportamos. Y por supuesto también las medianas. Y qué no decir de las grandes empresas. Hay una preocupación por liquidación de empresas a todo nivel, que son, por supuesto, las que obligan a que de manera rápida reinventemos y propongamos unas decisiones que desde la CAN permitan la reactivación del aparato productivo para dar estabilidad a la economía de nuestros países. Hay una evidente reducción de la inversión, hay una interrupción de las cadenas de valor mundial y una evidente afectación ya al aparato financiero y naturalmente seguramente que vendrá también el aumento de una economía informal. Ya lo decía que uno de los sectores más afectados es el del turismo y nos pega muy duro acá porque tenemos en riesgo unos ingresos muy grandes para Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia que provenían del turismo, en cuanto que a nuestros países llegaban más de 23 millones de turistas al año y hoy vamos a tener una enorme dificultad porque esos recursos no van a estar irrigando nuestra economía en todos los aspectos, en recreación, restaurantes, educación, en fin, comercio. Otro sector muy golpeado, la construcción, por supuesto, el de las manufacturas, los servicios y el de la informalidad. Y desde luego que hay unas consecuencias. Ya lo hemos dicho, una consecuencia grandísima es el aumento del desempleo. Se estima que hoy está llegando al 20% del desempleo. Y esto se refleja en las cifras de la CEPAL que nos han determinado hace poco, la semana pasada, que va a haber 37 millones o 38 millones de desempleados en América Latina y que va a traer también como consecuencia un empobrecimiento. Se calcula que hay 30 millones nuevos de pobres. Y esto nos debe alarmar, pero también tiene unos referentes que son inauditos. La semana pasada, el domingo en Suiza y en España, había cola de personas, fila de personas, para buscar un plato de comida, significando esto que el impacto del COVID no ha generado excepción ni siquiera en las economías o en los países de mejor calidad de vida, como Suiza, en donde se prevé que habrá 660.000 pobres producto de esta circunstancia difícil que está viviendo la humanidad. Y en España el día domingo había largas filas de gentes buscando un plato de comida. Esto en países industrializados, en países desarrollados, en países con economía fuerte, con una Europa unida, con desarrollo científico, con desarrollo tecnológico. Por supuesto que sin ser dramático, pero más bien realista, que podrá esperarnos a nosotros. Por eso, insisto en que sin ninguna veleidad, sino al contrario, en un acto de total consecuencia y ecuanimidad y objetividad, la CAN debe jugar un papel protagónico a la hora de fortalecer los nexos de solidaridad y de integración dentro de nuestros países para poder avanzar en las propuestas que nos permitan comenzar a avanzar en las hojas de ruta, en los caminos
que nos permitan salir de esta crisis económica y social de manera integral. Por supuesto que volvemos ¿dónde estamos? Volvemos entonces a que hay otras afectaciones enormes, una enorme presión sobre la tasa de cambio en nuestros países, la reducción de los giros por remesas, que era un gran componente de las economías, muchos latinoamericanos, sobre todo ciudadanos CAN, se fueron a Estados Unidos y a Europa, y desde allí enviaban mensualmente a sus familias para proveer su sostenibilidad, giro remesas. Hoy ya no está ocurriendo, al contrario, hay unos crowdfunding haciéndose para mandarle a la gente para que se sostenga, porque no hay cómo hacerlo. Hay una reducción y una salida de capitales y una caída de la inversión. Por supuesto, reducción de nuestras exportaciones, como también las importaciones. Y al final, la cifra que he determinado aquí como el aumento de la pobreza, que es lo más preocupante. ¿Qué acciones desarrollar en el plano económico? Creemos que es importante, y por eso hemos venido acompañando a nuestros gobiernos en la toma de decisiones. Nosotros hemos ido y expresamos solidaridad a través de unas comunicaciones y en nuestras conversaciones permanentes a todas las estrategias y políticas que han venido determinando, no solamente para mitigar los efectos del COVID en la salud, sino también las medidas económicas y de Estado, porque finalmente el COVID se volvió una política de Estado, tanto que son los propios jefes de gobierno, los propios jefes de Estado, los que están dirigiendo y al mando de esta circunstancia en todo el planeta, y entonces ha desplazado todas las demás agendas de todos los gobernantes del mundo. Y por eso todas las medidas que ellos han tomado son loables y nosotros estamos apoyándoles y estamos además listos para que en el proceso post-coronavirus podamos actuar en varias rutas. Por ejemplo, en el refinanciamiento de empresas y personas, créditos, tarjetas de créditos hipotecarios, que ya lo están haciendo nuestros gobiernos, las garantías de pago de nómina que también se están haciendo. Todas estas que estoy enumerando las están haciendo de una manera rápida como respuesta eficaz de parte de nuestros gobiernos para mitigar un poco sus efectos económicos y dar tranquilidad social, la reducción de las tasas de interés de los bancos centrales, las medidas para ampliar la liquidez, las coberturas cambiarias, y en temas macroeconómicos, el diferimiento de los pagos de impuesto a la renta, los pagos prediales, unos beneficios en los servicios públicos, la eliminación de unos aranceles como el IVA a bienes de salud y la limitación de digamos, apertura para que se puedan importar de una manera mucho más rápida y fácil y expedita, los retiros de las cesantías de las AFPs, los subsidios a población vulnerable, que todos los días lo vemos como nuestros jefes de Estado anuncian estos subsidios para dar por lo menos una sustentabilidad que permita que la gente tenga cómo comer, congelación de arriendos, en fin, políticas que al diario se han venido dando, que se constituyen también en retos nuestros. ¿Y esos retos cuáles son? Voy a terminar con esta, que es la parte importante nuestra. ¿Qué debemos hacer nosotros en el ámbito económico? Por supuesto, generar unas políticas para reactivar y diversificar y recuperar los mercados y las exportaciones a través del e-commerce, las ruedas de negocios virtuales. Tenemos una próximamente allí en Guayaquil, y la búsqueda de nuevas oportunidades. Favorecer la rápida recuperación productiva, con prioridad a los sectores y a las empresas más afectadas. He dicho, MIPYMES primero. Construcción de cadenas de valor regional. Esto trae como consecuencia que, como lo hemos dicho, el mundo se desglobalizó, tiene que fortalecerse la vida regional, la actividad económica regional, y es ahí en donde debemos construir esas cadenas de valor regional, fortalecer esa integración impulsando capacidades productivas en los sectores estratégicos nuestros, fomentando la investigación y el desarrollo tecnológico. Sí, así como tuvimos la oportunidad de traer hace 50 años ensambladoras de vehículos, porque hoy no podemos hacer rápidamente el ensamblaje de equipos de alta tecnología al servicio de la medicina, de unidades de cuidados intensivos, de respiradores que ya se están construyendo en Perú y en Colombia, de medicina de alta farmacéutica. En fin, creo que es la oportunidad también de apostarle a la inversión con mucho desarrollo tecnológico para crear independencia y un poco de autonomía regional frente a este mundo que en la globalización nos ha causado hoy tanto perjuicio. Fortalecer la integración impulsando estas capacidades de sectores estratégicos, entonces es muy importante. Acelerar los procesos de la agenda digital andina, con la automatización de procesos productivos. Si también hacemos aquí ensamblaje de robots, no significa eso que estemos desplazando el trabajo manual, el trabajo de los seres humanos por robots. Significa que vamos a buscar que la robótica
haga muchos labores que hoy hacen los seres humanos, que van a ser desplazados a otras de mejor condición y poder crecer y ser competitivos frente a China, frente a Europa, frente a los Estados Unidos, frente a Japón, frente a Corea del Sur, creando también nuestros propios nichos de potencia tecnológica. Asistir a las MIPYMES, insisto, por cuarta vez en esta conferencia, como una política fundamental, que además debe estar dirigida a esas empresas de manufactura, y desde luego en una cadena, en el turismo, en restaurantes, en servicios, en comercio, en economía informal en general. Activar el transporte terrestre fronterizo de carga de pasajeros y también el transporte particular. Y una última reflexión, que es la dimensión social. ¿Para dónde vamos? Estamos asistiendo a un escenario que nos permite hoy tocar varios aspectos: empleo, educación, pobreza, en fin. El desempleo, como ya lo dije, con un crecimiento enorme en América Latina y en el mundo entero. Pero finalmente, ¿cómo podemos nosotros asumir unas conductas, por ejemplo, en tarea social? Y ahí quiero tocar un punto fundamental, que es el de esos retos en el ámbito social, cómo mitigar la pobreza y la inequidad social, cómo hacer una readecuación laboral, cómo fomentar la reconversión de nuestras pequeñas empresas para que entren por el terreno de la innovación, cómo ofrecer que haya seguridad alimentaria y bienestar del sector agropecuario, y cómo la situación de la informalidad de las economías seguirá creciendo para que tengamos también elementos protectores. Esto, además de los protocolos en el momento que estamos viviendo de contención del virus, y que conducirá a unos nuevos estados, está conduciendo a unos nuevos estados de relación social de la humanidad. Ya no nos reunimos para hacer festejos de cumpleaños, de Día de la Madre, personalmente, para hacer darnos el afecto personal, como somos los latinos, de mucho contacto. Lo hemos tenido que hacer a través de las tecnologías, de las herramientas como la que hoy usamos para esta conferencia. Se está produciendo un acelerado mundo de la virtualización en todas las expresiones, en el teatro, en la cultura, en los conciertos, en los shows, que van a desaparecer, por lo menos temporalmente, de los escenarios de concurrencia masiva, de las disciplinas deportivas, de otros aspectos que van a ser muy, muy impactantes, como el de la educación. Debemos cambiar el modelo. Hoy estamos educándonos en nuestro hogar y tendremos la oportunidad de ir al colegio o a la universidad a hacer las tutorías. Nuestros profesores van a ser realmente unos monitores, unos tutores. Es decir, que habrá que cambiar el modelo y decirlo como Oppenheimer lo ha planteado: es el modelo de educar no para el aprendizaje, sino para enseñar. De tal forma, perdónenme, no para el aprendizaje, sino al revés, no para enseñar, no para Sí, educar, no para enseñar, sino para aprender. Es decir, que los contenidos deben estar dirigidos a desarrollar la pasión, las inclinaciones científicas, de conocimiento de cultura de los educandos, más que el de las instituciones o el querer de las naciones o de los países o de los modelos pedagógicos. El modelo cambia, de tal manera que ahí hay un reto muy grande, el de la implantación de una verdadera educación virtual que permita llegar con buenos contenidos hacia todos los sectores. Y eso implica que nuestros estados ofrezcan como servicio esencial, así como la luz, como el agua, como el gas, como el servicio de la salud, como el servicio de la justicia, de manera amplia y completa, la cobertura de la banda ancha, para que todos nuestros hogares tengan el acceso al Internet y podamos tener el acceso a los contenidos, para que eso sea el camino para darnos igualdad de acceso a las oportunidades. Si tenemos el acceso al conocimiento, además tendremos una ruta expedita para salir de la pobreza y crear condiciones de ser una sociedad mucho más equitativa y, desde luego, en mejores condiciones de desarrollo hacia adelante. En últimas, invertir en tecnologías es quizás una hoja de ruta fundamental. Y esto lo que hace prever es que tengamos hacia adelante autonomía. Esto lo que hace prever es que no nos quedemos rezagados frente a las tendencias del mundo, que en otros lugares del planeta han generado incluso una dominación hacia nuestros países. Y por eso hay que hacerlo, y también adecuar mucho nuestras zonas rurales, invertir en estas zonas vulnerables. A propósito, nosotros hemos expedido recientemente
dentro de nuestras acciones, ya les contaré varias tareas, una guía de bioseguridad para el sector agropecuario. Pero termino diciéndoles algo, teletrabajo. Tenemos que rápidamente reglamentar la frontera del teletrabajo porque está invadiendo el fuero físico del hogar y podría estar creando dificultades de la unidad familiar, que es la célula fundamental de la sociedad. Así que muy pronto tenemos que establecer unas normas para evitar el abuso de los empleadores y la invasión en ese sándwich de 3 pisos en donde está la oficina, donde está el hogar y donde está la familia y la relación social. Y creo que hay que hacer unos nuevos diseños de los espacios laborales. Y creo que esta experiencia nos ha enseñado a que podemos seguir trabajando y las instituciones pueden seguir a través de estas herramientas digamos, sin solución de continuidad, cumpliendo con sus desarrollos misionales. Y termino diciéndoles que, desde luego, hay que verificar esa situación en lo salarial, los incentivos, las motivaciones, preguntarnos si esto compete mucho, doctora María del Carmen, a temas de salud, la salud laboral. ¿Acaso los empleados hoy no están trabajando más en sus casas? Claro que sí, se ha recargado, se ha aumentado la carga laboral. ¿Eso qué genera? Los servicios públicos, la electricidad, el internet, el computador, el escritorio están ahora que son y los está aportando el funcionario para la empresa, para la institución. Todos estos temas serán seguramente también tarea que nosotros desde la CAN iremos a contemplar y a desarrollar muy próximamente como parte de nuestros retos y de las acciones que estamos haciendo. Acciones que hemos emprendido. Hay una declaración del Consejo de Ministros que está ahí a la mano de ustedes. También tomamos una decisión muy temprano que fue la guía de bioseguridad para la prevención en el sector de tránsito de mercaderías, una vía de seguridad para el sector agropecuario y toda la cadena productiva que la hicimos en consorcio, en convenio con el OIRSA de Centroamérica y el CBP del Cono Sur, integrando 18 países. Esta guía de bioseguridad va para 570 millones de personas, pero sobre todo para proteger la vida de cerca de 100 millones de personas dedicadas al proceso agrícola y a la transformación alimentaria y a la transportación para llevar a los centros de consumo los alimentos. Mientras la mayor parte de la población estábamos aislados, ellos se han expuesto y también debemos hacer que en adelante tengan unas normas permanentes, incluso pasada la pandemia, de bioseguridad, para que aprovechemos y generemos una oportunidad de competitividad mundial y podamos creer que nosotros somos una despensa mundial de alimentos. Generamos también una guía de bioseguridad en los tránsitos, en los sitios de tránsito aduanero para evitar los contactos. Conclusión, estamos ante un nuevo orden mundial, no hay duda. ¿Es el fin de la globalización? Prefiero pensar que sí. ¿Es el momento de la regionalización? Ya apuesto completamente a que es el momento en que instrumentos, organismos internacionales como el ORAS en el tema de salud, como la CAN en todas las materias que nos competen en los ámbitos económicos y sociales, debemos fortalecernos con el apoyo de nuestros países, de nuestros gobiernos, para presentar estas políticas que diseñen una hoja de ruta para salir de esta crisis en salud, en economía y en sociedad. Tenemos que enfrentar la crisis. Para eso es fundamental esta cooperación internacional también del ámbito regional, en el fortalecimiento, en lo multilateral. Estamos presentando unos proyectos el día de mañana al Banco Interamericano de Desarrollo para buscar cómo comenzamos a generar instrumentos que nos permitan mitigar, enfrentar y superar esta pandemia. Los países tienen que trabajar de manera coordinada para frenar esta propagación y se está haciendo. Hay experiencias cruzadas entre los ministros de salud y los jefes de Estado. Y buscar, desde luego, también, como lo están haciendo otras latitudes con nuestros científicos, desarrollo de una vacuna, tratamientos contra el virus. En eso hay aparatos científicos y la academia y las universidades también en nuestra región integradas, trabajando mucho. El mundo y la sociedad en general se están sufriendo unos cambios sustanciales en lo económico, en el relacionamiento humano. La parte actitudinal es distinta, la parte social es diferente. Esto traerá seguramente otros prolegómenos, un paradigma distinto en la forma en que se van a ejercer los gobiernos, en la forma en que se va a ejercer la política, la economía, la hacienda pública, el desarrollo corporativo privado, las relaciones humanas, las relaciones en la academia, el modelo educativo, las acciones de salud, las prevenciones, en fin, hasta nuestros aspectos comportamentales y desde luego relación social y familiar.
la valoración de la familia como célula de la sociedad. Creo que con esto hemos hecho unos aportes a este webinar, apreciada María del Carmen, y yo dejo ahí porque creo que debe haber algunas preguntas. Hubiese querido comprimir más, me excusan si me pasé, pero son muchos temas, apenas quedan planteados, digamos, pero los podemos desarrollar a profundidad en cuanto ustedes así lo requieran y en cuanto alguno de los que están aquí puedan querer hacerlo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedraza, por su magnífica presentación. Ahora vamos a, sin lugar a duda, esta presentación ha sido muy importante ya que nos ha permitido conocer la experiencia de la comunidad andina frente a esta realidad. La Secretaría de la Comunidad Andina es una institución hermana en el Sistema Andino de Integración, con quien nos une muchos años de trabajo articulado en favor de la población andina, cumpliendo así o apoyando y jalando las acciones para cumplir con la misión del ORASCONU, que es armonizar, articular e implementar acciones conjuntas, intercambio de experiencias, iniciativas que permitan a los países andinos avanzar de una manera integrada, intercambiando experiencias para combatir las desigualdades e inequidades en salud, así como coordinar y promover acciones destinadas a mejorar el nivel de la salud de los países miembros, dando prioridad a los mecanismos de cooperación subregional con otros órganos subregionales, regionales e internacionales para una cooperación técnica efectiva. Antes de iniciar el ciclo de preguntas, me permito compartir con ustedes, doctora Calle, doctor Pedraza, que el doctor Rubén Mayorga, coordinador del programa subregional de la OPS para América Latina del Sur y representante interino de OPS en Perú, lo saluda de manera muy, muy especial, tanto a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Andino de Salud como a la Secretaría General de la CAN, en la persona de ustedes. Y de igual manera, me gustaría mencionar que contamos durante toda la webinar, el desarrollo de la webinar, personas e instituciones que nos han venido acompañando. Por ejemplo, Voces Ciudadanas, Foro Salud, UDUAL, OPS, Oficina Sudamericana, CMMB Perú, Dirección Nacional de CMMB Perú, la Mesa de Concertación para la Lucha de la Pobreza, representantes de Desaguadero Bolivia, de los Ministerios de Salud de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, entre otros muchos que temo, si los empiezo a mencionar, temo dejar alguno de lado. Les agradecemos de sobremanera su participación y su colaboración. Ahora bien, continuando ya con nuestra agenda, y gracias al poder del Internet, durante el desarrollo de este webinar hemos venido recibiendo muchas preguntas. Para poderlas presentar todas, vamos a ir intercalando una pregunta para la doctora Calle, una pregunta para el doctor Pedraza. Comenzaré con la primera. Doctora Calle, ¿qué países de la región andina han implementado una estrategia en el primer nivel de atención? ¿En qué consiste? ¿Qué resultados han tenido en relación a detección y referencia temprana de casos complicados? La mayoría de países ha centralizado se ha centralizado más en hospitales, ¿no? Y definitivamente en el tercer nivel. Tenemos la información que Venezuela ha potenciado su primer nivel de atención, ¿no? Y esto fue mostrado en el webinar anterior. En general, los 6 países han apostado por contar con mayor cantidad de oferta en el sentido de más camas hospitalarias, más camas de UCI, de cuidados intensivos, contar con ventiladores y contar con personal más preparado para esto.
Ahora, también podemos hablar de todos los cercos epidemiológicos, ¿no?, que se han realizado en los países cuando han detectado un caso. La idea acá es, lo óptimo es hacer una detección precoz y cortar la infección, ¿no? Pero en los países, digamos, estamos en este momento en un incremento de casos y todavía conservamos una letalidad como región menor que la mundial, pero definitivamente todavía tenemos incremento de casos. Muchas gracias, Mari Carmen. Voy a pasar ahora a una pregunta para el doctor Pedraza. Pregunta, ¿por qué el tema de vulnerabilidad hídrica se soslaya tanto? No pareciera formar parte del análisis de la respuesta. De hecho, la mayoría de los determinantes sociales parecen haberse visto desplazados. Adelante, doctor. Quisiéramos tocar todos los temas, pero es indudable que, y lo dije en mi presentación, el COVID ha impactado a todo el planeta de tal manera que fueron desplazadas las agendas de gobierno y hoy se convirtió en política de Estado, dirigida de manera directa y personal por cada jefe de Estado, jefe de gobierno o presidente de la República o primer ministro en todo el planeta, para controlar, mitigar los efectos del COVID en la salud, pero también para plantear estrategias y desde luego dictar medidas en materia económica y social. Y todos los temas son importantes y todos los temas son urgentes, pero cada estado, de acuerdo a sus características, cada gobierno, cada país, ha generado unas prioridades de qué hacer primero, de a dónde aplicar primero unas políticas de sustentabilidad durante la crisis, de cómo plantear unas políticas para salir de la crisis y reactivar aparatos económicos, de qué sectores de la producción volver escalonadamente a su ciclo normal para insertarse a la vida económica, de qué sectores de la población deben ir primero o no, a que estos temas como el que él plantea, como quisiéramos todos plantearlos como temas prioritarios. Todos son importantes, pero a lo mejor, muy dolorosamente debo decir, no todos del mismo nivel de urgencia ante una crisis que es mundial y que obliga, por supuesto, a generar unas prioridades en las políticas de Estado. Además, porque no existen los recursos suficientes para atender la totalidad del 100% de los requerimientos de la sociedad. Si sin crisis tenemos unas falencias, porque somos países en vías de desarrollo con unos índices importantes aún de pobreza, pues ahora aumentémosle que los estados han tenido que focalizar sus recursos, su esfuerzo institucional, sus acciones de gobierno, sus estrategias de Estado en la crisis, de tal manera que hay que también tener un escenario de comprensividad frente a lo que está ocurriendo y tener una actitud muy positiva de esperar que de esto tenemos que salir todos muy rápidamente. Muchas gracias, doctor Pedraza. Ahora la siguiente pregunta para la doctora Mari Carmen Calle. Es muy importante saber qué pasa en los países andinos, que compartimos historia, fronteras y sin duda el futuro. Ahora toca mirar cómo hacer frente a los impactos de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Desde los determinantes sociales de la salud, ¿cuál sería la propuesta? Adelante, doctora. Yo quería completar también o decir algo más acerca de la vulnerabilidad hídrica. Definitivamente las 5 vulnerabilidades más frecuentes son la monetaria, la financiera, la calórica, la hídrica, la laboral. Y según los países, una de ellas ocupa el primer lugar, pero definitivamente la hídrica siempre está entre las 3 primeras en nuestros países. Sí, en este momento, como lo plantea ahora, necesitamos tener espacios de discusión para contextualizar los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que está haciendo claro es que no vamos a cumplir con los objetivos para el 2030, porque definitivamente no vamos a lograr con esta pandemia que está devastando la salud, que está
digamos, no nos va a permitir. Entonces tenemos que tener un nuevo orden, ¿no? Llamémosle el tema, lo hemos planteado también, el tema del fortalecimiento de los bloques regionales para poder tener un intercambio entre regiones, ¿no? Uno de los grandes problemas en la pandemia, si ustedes escucharon al representante de la Unión del Parlamento Europeo, era el que no habían trabajado juntos para este problema, ¿no? Regresando a la pregunta, sí, somos países que tenemos historias comunes, por eso somos región andina, y definitivamente los determinantes sociales son sumamente importantes. Y uno de los determinantes más importantes es la pobreza, porque la pobreza atraviesa todo y la pobreza también después de esta pandemia estoy segura de que va a aumentar en nuestros países y también va a ser un círculo no virtuoso, sino un círculo entre pobreza, falta de acceso a la salud, ¿no? Y todo lo demás. Pero en determinantes sociales también tenemos que hablar de otros temas, ¿no? Como equidad de género, acceso a la educación, servicios de salud, redes, ¿no? Y cuando estamos hablando de redes, no solo redes, también tenemos que hablar de las redes, digamos, la interconexión, la comunicación, las nuevas maneras de comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, en este momento que estamos comunicados. Yo creo que esta pandemia nos tiene que hacer replantear muchas cosas, ¿no? Y un tema que se dijo en la diapositiva final que tuvimos es que tenemos que replantearnos, tenemos que tener aseguramiento universal, tenemos que tener respeto por el medio ambiente, pero tenemos que tener alianzas estratégicas, pero basadas en solidaridad y en un bien común, en un bienestar de todo el mundo, ¿no? No de esta manera de yo voy primero, yo compro primero, yo hago primero. Y un tema que lo ha tocado el secretario, que me parece importantísimo, es el tema de la ¿cómo se llama? De la vulnerabilidad laboral, ¿no? Es un tema que está muy presente en nuestros países, ¿no? Yo creo que dentro de los determinantes, el empleo, el contar con un empleo, un trabajo decente y con todas las medidas de seguridad, lo estamos viviendo en este momento con todos nuestros trabajadores y profesionales que están en la primera línea de la pandemia, que no necesariamente están con todos los equipos de protección personal. Y entonces se hace prioritario que podamos contar con equipos de protección personal y no esperar, tenemos que elaborar, por eso también eso es tecnología andina, tenemos que hacer cosas para no estar dependiendo de los demás. Habría más comentarios, ¿no? Pero bueno, creo que lo dejo ahí. Muchas gracias, doctora Calle. La siguiente pregunta para el doctor Pedraza es, ¿por qué hablamos de números, pérdidas de vidas humanas y retracción de la economía, en vez de mostrar la logística de mitigación, tanto de la pandemia como de la actividad productiva? Continúa. ¿Cuál es el aporte económico del Banco Mundial para la mitigación? Adelante, doctor Pedraza. Muy bien. No podríamos nosotros estar siendo objetivos si no mostramos cifras reales de lo que está ocurriendo. Y este webinar tiene un componente de salud y por eso la doctora María del Carmen ha presentado unas cifras que primero que todo son de conocimiento público, segundo es necesario en el mundo para poder aplicar políticas y hacer seguimiento de estrategias que se desarrollen desde los gobiernos, se deben tener unas estadísticas. Y es muy lamentable tener que, desde luego, presentar estadísticas de contagios o de letalidad, pero necesariamente pues debe hacerse porque no hay una circunstancia que inhiba hacer una política que no sea coherente si no se dan las estadísticas. Y por supuesto, como quisiéramos que esas estadísticas fueran más bien positivas, de crecimientos económicos, de desarrollos, ya las tendremos enseguida. La segunda parte de la pregunta, perdóname, ¿cuál es, Gloria? ¿Cuál es la contribución del Fondo Mundial? ¿Del Banco Mundial? Sí, del Banco Mundial. Mire,
muchas organizaciones no gubernamentales, muchos ciudadanos en estos días de crisis apelan a preguntarnos en qué está apoyando los países ricos a los pobres, en qué está apoyando Europa, a los Estados Unidos. Primero, esto es una crisis que toca a todos y cada uno ha tenido que implementar sus propias reservas, reservas científicas, médicas, gubernamentales y financieras o de hacienda pública, para aplicarlos a sus políticas en el combate al virus, en la investigación para encontrar la vacuna, los métodos de contención, pero también para implementar medidas económicas de sustentabilidad, ni siquiera para comenzar la espiral de salir de la crisis, sino para hacer la sustentabilidad dentro de la crisis, como la política de los subsidios, como la política de la disminución y rebaja de los servicios públicos, del congelamiento de los arrendamientos, del desescalamiento del IVA en ciertas mercaderías, particularmente todas las que tienen que ver con medicina. Detalles que son realidades clarísimas. Y permítame terminar haciendo un poco la complementación de la primera pregunta sobre la vulnerabilidad hídrica. Es tan importante y muy importante poderla plantear, pero la agenda hoy ha desplazado, la agenda de la pandemia, las demás vulnerabilidades. Por ejemplo, hoy tenemos una gran noticia para el planeta. En el Polo Norte se está regulando la capa de ozono, de tal manera que vienen como los contrapesos, como que la naturaleza está volviendo a tener un respiro, como que si nosotros los seres humanos hubiésemos sido una plaga o un generador de contagio hacia el planeta, hacia la naturaleza, hacia la flora, hacia la fauna, a crear un desequilibrio. Al fin y al cabo, lo que está ocurriendo es responsabilidad de todos los seres humanos en el mal uso que hemos hecho del planeta. Y estas son buenas noticias. Por eso también debíamos poner, pero desde luego, en la agenda de todos los temas sucesivos no caben en el mismo grado, la vulnerabilidad climática, la vulnerabilidad ambiental, que implica naturalmente unas medidas para las cuales tenemos que, entre todos, aportar soluciones. Creo que frente a esas vulnerabilidades, la respuesta es ser muy resilientes y tener una gran capacidad de unidad para salir adelante de estas crisis. Muchas gracias, doctor Pedraza. Para la doctora Calle, ¿cuál es el impacto del COVID en las inmunizaciones? Bueno, es un tema muy interesante porque en inmunizaciones, digamos, nuestros países tienen esquemas prácticamente completos, ¿no? Hay países que tienen más vacunas, pero en general tienen una cobertura, no es la ideal, no es la cobertura ideal, salvo algunos países, pero en general se cuentan con muchas vacunas. ¿Cuál ha sido el impacto? Es que uno de los temas prioritarios es el distanciamiento físico, no me gusta decir distanciamiento social, distanciamiento físico y el no tener a gente aglomerada. Y definitivamente, pues, en los hospitales donde hay más gente aglomerada es en nuestros vacunatorios, ¿no? Por otro lado, el mandar, digamos, personal técnico o personal de enfermería a ir vacunando también en este momento que estamos en las indicaciones de cuarentena todavía en la mayoría de países, tampoco es factible. Cada país ha evaluado su normativa, ha actualizado la normativa para ver cómo va a ser con las inmunizaciones. Yo puedo contar el caso de Perú. En el caso de Perú, lo que se está haciendo es, se está vacunando prioritariamente a personal de salud, prioritariamente a personas con comorbilidades, adultos mayores, y se está asegurando la vacunación a los recién nacidos. Posteriormente, esperemos que en el momento que ya se levante la cuarentena, ya se ha comenzado a elaborar procesos que permitan una mayor afluencia o que permitan llegar a los pacientes, a los niños que necesitan las vacunaciones. Ahora, sí, definitivamente, las vacunaciones
con el agua son las medidas preventivas más efectivas que tenemos en salud pública. Eso no hay discusión. La primera es el agua y la segunda es la vacunación. Así que yo sé que los países están haciendo todos los esfuerzos posibles para que las coberturas no disminuyan. Muchas gracias, doctora Calle. Ahora la siguiente pregunta para el doctor Pedraza. En lo que se refiere al teletrabajo, es importante también tomar en cuenta no solo la carga horaria, sino la transferencia de costos de electricidad, agua, uso del Internet que se traslada a los y las trabajadoras. ¿Qué sugerencias tienen para que el teletrabajo se realice desde una perspectiva de derecho y dignidad de los trabajadores? Adelante, doctor. En la exposición tuve la oportunidad de hablar del teletrabajo y de hablar de la necesidad de crear una frontera entre la forma en que lo estamos haciendo y el escenario donde lo estamos haciendo. El teletrabajo, como lo estamos haciendo, implica en muchas ocasiones, cada vez más crecientes, una invasión de un espacio físico que es el hogar y una invasión de un espacio vivencial, que es la célula de la sociedad, que es el de la familia. Es decir, que ha entrado a invadir el hogar y podría estar creando serias dificultades al relacionamiento de la familia. Esto implica que necesitamos muy rápidamente tener una reglamentación para establecer una frontera en tiempos, en cantidades. Y también lo dije en mi conferencia, que hoy el teletrabajador está aportando la electricidad, su factura, la que paga él, no la empresa o la institución, del acueducto, o su escritorio, de su laptop o su ordenador o computador, de su red de banda ancha. Es decir, que está haciendo aportes de su patrimonio, aportes materiales, sin contar con que está aportando más tiempo y dedicación para cumplir con su tarea, descargando obligaciones que hasta antes del teletrabajo obligatorio eran propias del empleador o de la institución. Habrá que revisar si esto tiene una compensación. Hay otra óptica, que los trabajadores creen que con esto se evitan transportes, se evita dispensario de locomoción, se evita vestuario, se evitan tiempos de transporte, además del transporte de tiempo, y que en consecuencia hay que reducir los salarios. Creo que lo que hay que mirarlo es desde la óptica del teletrabajador, de cómo poderle compensar todos estos otros valores agregados físicos que está poniendo para su entidad o su empresa o su empleador y que hoy no se están teniendo en cuenta. Pero básicamente lo más importante es evitar esa connivencia, esa traspolación entre los tiempos de trabajo y los tiempos de hogar, los tiempos de descanso, los tiempos de familia, que son fundamentales y que tienen que ver con un tema, yo lo dije en mi exposición, de salud. Eso es un tema de salud laboral, es un tema de salud mental, es un tema de salud social, de salud familiar, de sobrevivencia de la célula más importante, que es la de mantener, digamos, muy intacto y preservado la célula y la unidad de la familia, la buena relación de la familia, el buen ambiente de familia, de la amenaza que podría significar un teletrabajo mal hecho, un teletrabajo abusivamente hecho, un teletrabajo con recarga y con todo lo que hemos analizado. Muchas gracias, doctor Pedraza. Para la doctora Mari Carmen Calle, ¿cuál es el impacto del COVID-19 frente a la salud mental, no solo de la población, sino también del equipo de salud con el que trabaja, y qué se está haciendo desde el ORASCONU o desde los países andinos? Adelante, doctora. Bueno, uno de los temas prioritarios es la salud mental, y cuando asumí el cargo fue uno de los temas que puse como prioritarios. Salud mental ha sido reconocida como un área prioritaria a nivel mundial por la Asamblea Mundial de la Salud, por Naciones Unidas, por todos. Y creo que salud mental, todo lo que viene a ser promoción y prevención, en estos momentos está, digamos, está peligrando, ¿no? Nuestros primeros
nuestra primera red socializadora es la familia. Y en este momento, los que están en cuarentena tienen una posibilidad y una oportunidad muy grande de establecer vínculos, ¿no? Vínculos con los niños, niñas y adolescentes. Y ahí estamos hablando de construir el famoso apego seguro que está relacionado con todo tipo de trastornos después. Entonces creo que este momento es importante, hay que aprovechar el estar juntos, pero también hay que establecer rutinas para no mezclar la parte de familia con la parte del trabajo, eso es cierto. Por otro lado, uno de los temas prioritarios es que en nuestros países tenemos altos índices de personas con trastornos mentales, y estamos hablando de altos índices, y siendo los prioritarios depresión, ansiedad, ¿no? Y bueno, en mucho menor cantidad consumo de drogas, esquizofrenia y otro tipo de problemas. Hay lo que se llama los trastornos mentales mayores y los menores, ¿no? Pero a todo esto se está aunando un tema que está atravesando todo, que es el estrés, ¿no? Hoy día estamos cumpliendo, ya perdí la cuenta, creo que estamos en el día 60 de cuarentena en el Perú, ¿no? Entonces, el nivel de estrés es un nivel muy alto, pero existen recomendaciones. Yo hace 2 semanas di una charla sobre recomendaciones para las familias y para estar, digamos, tratar de disminuir la cantidad de estrés que pueda estar suscitándose. Y ahí quería hacer un comentario, ¿no? A niñas y niños hay que decirles lo que está pasando, pero hay formas de, ¿no? Digamos, esto es una pandemia, esto es una pandemia mundial, esto está devastando países, ¿no? Entonces, yo creo que los niños tienen la obligación, los padres y los cuidadores afectivos tienen la obligación de explicar a los niños cuál es la situación desde las capacidades de los niños. Y el último tema que yo creo que es sumamente importante es los que están en primer nivel, los que están atendiendo, los que están realmente en los hospitales, en las comisarías, realmente los que están exponiéndose, ¿no? Bueno, una cosa básica es que cuenten con medidas de protección, porque así como los niños van a poder seguir la cuarentena en mejores condiciones, así también los adultos que estén en estos puestos se sentirán más protegidos si es que cuentan con los equipos de protección personal. Dentro del ORAS-CONU se ha constituido un comité, ya se está hablando con todos los países, porque hay lo que se llaman las brigadas de emergencia, ¿no? Cuando se suscitan este tipo de desastres o de emergencias. El problema es que esto es mundial, y el gran problema con el virus es su alta contagiosidad. Así que el hecho, ¿no? Ya no es tan fácil como decir, hay un desastre, van los psicólogos a apoyar, ya no. Digamos, lo que tenemos que en este momento creo recomendar son los grupos de ayuda mutua, pero no los grupos de ayuda mutua tipo los grupos que teníamos antes para VIH-Sida, ¿no? Sino los grupos de ayuda mutua familiar, los grupos de ayuda mutua laboral, los grupos de ayuda mutua compañeros de promoción, ¿no? Y el hecho de contactarse con gente que tenga una actitud positiva ante esta situación. Porque definitivamente si uno se contacta con gente que solamente tiene una actitud negativa, la situación es terrible, no lo vamos a negar, ¿no? Tratar de decir que no hay problemas es cerrar los ojos a la realidad. Y también ya se han establecido ciertos telemedicina, ¿no? Se está, digamos, pacientes con trastornos crónicos están recibiendo digamos, las recetas correspondientes para poder continuar con su medicina. Porque recuerden ustedes, un paciente con trastorno crónico mental
definitivamente que tiene medicinas no puede suspender abruptamente estas. Hay muchas líneas de apoyo. En este momento en todos los países, nosotros hemos publicado en Horas Cono, me parece, hemos publicado las líneas de apoyo de los países. Si no me equivoco, sí, están ahí las líneas de apoyo. Que hay tanto líneas de apoyo para población en general como líneas de apoyo para los trabajadores de salud. A las comunidades rurales, ¿no? No tenía sonido. Ahora, ¿me escucha, doctor? Ya, ahora sí, ahora sí. Ok, gracias. ¿Qué experiencias e iniciativas hay para incluir en la educación a distancia las comunidades rurales, donde no existe banda, donde la gente no tiene computadora, ni el pueblo tiene luz eléctrica en el día? ¿Hay peligro que sigan quedándose atrás y mucho más atrás? Adelante, doctor. Muy bien. Tuve la oportunidad de señalarlo en mi presentación, cómo hoy utilizar las herramientas de las tecnologías de la información y las comunicaciones es fundamental y se ha convertido en el instrumento básico de comunicación y de acción académica en los colegios, en las escuelas, y la acción institucional y la acción corporativa y la acción familiar. Y lo dije para ser enfático en significar que hoy la banda ancha debe ser en el mundo entero, sin excepción calificado, un servicio público esencial, como lo es el acceso a la electricidad, a la salud, a la seguridad, a la justicia, al agua, al agua potable, exactamente igual. Nosotros debemos entender que esta es otra de las lecciones que nos está dejando el COVID-19, y es que si queremos que la brecha digital no se aumente, debemos dar cobertura a toda nuestra población en América Latina y particularmente en la CAN, para crear condiciones de igualdad de acceso de oportunidades al conocimiento. El nuevo camino para salir de la pobreza será el acceso al conocimiento. Si tenemos entonces el acceso al conocimiento, de paso estaremos acabando con algunas odiosas descalificaciones o calificaciones que hay veces nuestros propios estados la tienen, estratificando la población entre estratos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 o de ricos y pobres. Entonces cualquier joven esté en la escuela más humilde de Bolivia, de Perú, Colombia o Ecuador, versus el que tiene el privilegio de tener dinero y estar en el colegio más importante y de más renombre, si tiene el mismo acceso al mismo conocimiento, no tendrá ninguna barrera y en consecuencia tendrá la posibilidad de surgir, de crecer, de dimensionar el desarrollo de sus habilidades cognitivas, de sus inclinaciones científicas o del conocimiento para poder aportarle a la sociedad. Esto significa que muy pronto tenemos que hacer una política de cobertura plena para que, par y paso, obviamente teniendo electricidad y teniendo el acceso a Internet, aun cuando en algunos lugares vía satelital se está haciendo, cuando no hay acceso a la electricidad, podamos dar esa cobertura plena y reducir la brecha digital, entre otras cosas, porque no se trata solamente de mitigar, de atacar una brecha digital, porque ese es simplemente el mecanismo, el medio, porque lo que de fondo existe es que a través de la oferta de lo que se llama el acceso universal o el servicio universal del acceso a las TIC, podamos acabar con la brecha social, que es más preocupante porque esta es generadora de desigualdades y, por supuesto, un germen de pobreza en los lugares de menos condición económica en el día de hoy. Muchas gracias, doctor Pedraza. Acá un comentario y una pregunta para Mari Carmen Calle. Existe una confusión en los mensajes de los ministerios de salud de los países sobre las organizaciones como la OMS, UNICEF y PAFIGO, que plantean recomendaciones en el marco del derecho a las madres, los protocolos de algunos países, que algunos países están planteando,
en cuanto a la separación de la madre-niño, retrasar la lactancia materna, el apego precoz, así como la cesárea obligatoria a toda mujer con el COVID. ¿Cómo el organismo andino está coordinado esta posición con los mensajes dentro de los ministerios de salud o mensajes conjuntos basados en evidencias? Adelante, doctora Calle. Bueno, todos los mensajes deben basarse en evidencia, ¿no? Pero acá hay un pequeño detalle. Esta enfermedad tiene 4 meses y medio. Entonces la evidencia se está construyendo. Es por eso que tenemos actualizaciones normativas, ¿no? Y antes se utilizaban ciertas medicinas y ahora se han agregado otras medicinas que todavía no están probadas porque el tiempo no lo da, pero que han mostrado buenos efectos. En el tema de lactancia materna, en el tema de salud materno-neonatal, digamos, sí, el organismo andino de salud participa en los comités de expertos, conversa con los ministerios, pero definitivamente, vuelvo a repetir, ¿no? Digamos, sí pueden estar juntos, pero a eso me refiero, ¿no? Digamos, existe, es como el mal menor y el mal mayor. Cuando comenzó la epidemia de SIDA, yo les voy a contar una experiencia, la indicación de los organismos internacionales era, siga dándole lactancia materna, porque total, usted es pobre y va a ser más posible que se muera el niño de diarrea que de SIDA. Por supuesto, los que éramos pobres no aceptábamos esa posición y nosotros fuimos los que comenzamos a dar leche maternizada y en coordinación ya con los organismos, tratamos de incorporar, porque ya venían las evidencias que decían que había transmisión también por lactancia materna, me dejo entender. Entonces, en este momento, lo más importante es basarnos en evidencia científica, pero vuelvo a decir, estamos en 4 meses y medio, 4 meses y medio de esta enfermedad. Así que las evidencias se están construyendo, ¿no? Es como decir, este tratamiento es mejor que este tratamiento. Porque están contando, y acá quiero hacer un comentario, bueno, algo bueno fue que se iniciara en países de Europa, ¿no? O en países, porque ellos han avanzado en el estudio y nosotros, ¿no? Estamos embebiéndonos de ese estudio, pero también nos hace reflexionar que como países andinos también tenemos que construir nuestro conocimiento, tener investigaciones, apostar a tecnologías. En otras palabras, pues, también nosotros tenemos que ser, investigar, ¿no? Tenemos que saber qué cosa va mejor, qué cosa va peor. Ahora, con el virus hay muchas cosas en juego, ¿no? Está la movilidad, está la contagiosidad, bueno, hay temas hasta de temperatura, ¿no? Que hay más temperatura, pero hay cosas contradictorias, están en estudio. Quiere decir, lo que yo quiero transmitirles es que, por favor, en esta enfermedad hay mucho todavía por investigar. Así que tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Y tenemos que no ser enfáticos y rígidos. Es como cuando a mí me preguntan los números, ¿no? Bueno, para ayer a las 8 de la noche figuraba tanto. Hoy día a las 8 de la mañana está figurando otro tanto. Entonces, no necesariamente tienen que coincidir los números. Ok, muchas gracias, doctora Calle. Doctor Pedraza, ya vamos terminando. Quería hacerle llegar un comentario y una pregunta de la señora Patricia Terán, parlamentaria andina. Nos dice que han planteado en el Parlamento andino declarar el Internet como un servicio público, así como el agua, la electricidad, para abaratar costos y facilitar el acceso. ¿Cuál sería su opinión al respecto? ¿Qué le podría decir? Gracias. Es una pregunta que me retrotrae a los años cuando yo era legislador en mi país y como senador de la República. Fui el autor de una reforma
de un proyecto de reforma constitucional en el año 2011 que pretendía declarar la banda ancha como un servicio público esencial y universal en mi país, igual que la electricidad, que la salud, como lo he mencionado, que la justicia, que el acceso a la educación, en fin, porque era entendible que desde entonces, hacia allí, estaba observando cómo para poder salir de esta brecha social había que primero salir de la brecha digital. Pues hoy más que nunca, y habiendo tenido ese antecedente y actuando en coherencia, lo que he planteado y lo he hecho a través de unos medios de comunicación en días pasados, es la inminente necesidad de poderlo hacer. Entonces, en mi país, no se aprobó el proyecto habiendo avanzado por cuanto se adujo que no estaban los recursos suficientes y que cualquier ciudadano al que no se le diera el acceso por vía tutela iba a crear dificultades a la caja del Estado. Pero hoy hay mecanismos distintos. Hoy los estados no necesitan fondear recursos propios del erario público, de las arcas oficiales. Hoy hay muchos mecanismos por la vía de las alianzas público-privadas, por la vía de las licitaciones públicas, donde los empresarios y las empresas que han hecho los desarrollos pueden comprometerse a hacerlo. De hecho, por la vía satelital muchos lo están ofreciendo, pero además en eso los estados pueden generar, por supuesto, el componente social para que allí, en las zonas más lejanas y más desfavorecidas, la tarificación sea una tarificación compensatoria y haya una especie de subsidio cruzado, como ocurre en algunos otros servicios públicos en algunos de nuestros países. Es decir, que quienes más tienen el acceso a recursos y tienen mejor nivel de ingresos, estén haciendo una especie de subsidio con quienes no lo tienen y poder dar el acceso universal, pero que debe convertirse. Esto técnicamente se llama el servicio universal de la banda ancha. Muchas gracias, doctor Pedraza. Vamos terminando ya. Tengo una pregunta más para la doctora Mari Carmen Calle. Es un comentario. Nos dicen, muy interesante su presentación. Comentarle que estoy siguiendo de cerca la situación de Uruguay. El comportamiento de la pandemia en este país ha sido leve y el aislamiento social es casi voluntario. No se ha dictado medidas tan restrictivas como en el Perú. Si bien en infraestructura, telemedicina y universalización de la salud, Uruguay lleva la delantera, hay aspectos sociales y culturales que pueden hacer la diferencia. El número de la población no es una referencia, porque si bien son un poco más de 3 millones, casi tres cuartos de la población son adultos mayores, lo que nos daría un mayor número de mortalidad. El día de hoy están proyectando el regreso a clases a nivel nacional. Pregunto, ¿qué puede decirnos según su experiencia? ¿Aún no llegó lo peor a Uruguay? ¿O qué condiciones tendría para usted este país para que la expansión de la pandemia y el porcentaje de mortalidad sea bajo? Adelante, doctora. Bueno, Uruguay tiene una realidad algo distinta, pero Uruguay se está manejando con una cuarentena flexible y se ha comportado casi como una isla. Pero el día que se abran las fronteras, las cosas probablemente van a cambiar, ¿ok? Y por otro lado, Uruguay es uno de los países la mejor oferta en salud, ¿no? En salud hay muy buena oferta. Creo que solamente están detrás de Argentina en camas hospitalarias, camas de UCI, también en ventiladores y todo lo demás. Pero no dejamos de lado el comportamiento social, ¿no? Tener todos los recursos no quiere decir que se implementen adecuadamente las indicaciones, ¿no? Vuelvo a repetir que uno de los problemas más grandes es la contagiosidad del virus y entonces el tema de distanciamiento físico, no aglomeraciones y todo lo demás sí es importante. El tema de regresar a las escuelas o no, ya, ese es un tema que está en estudio. Ya sabemos que hay países que ya están regresando a las escuelas,
pero manteniendo el distanciamiento físico necesario en ellas. Entonces, tengamos mucho cuidado con comparar experiencias que no están en los mismos contextos, ¿no? Así que tengamos cuidado. España hace 2 semanas o una semana creo que ya hizo que salieran los niños y después los volvió a poner. Chile ha tenido algunas comunas que han abierto y han tenido casos. Digamos, esto es un tema algo complicado, ¿no? Y yo quería hacer un comentario acerca del derecho a la comunicación, ¿no? Que ahora se llama tener la banda, pues, ¿no? Ese es el derecho. Hace 2, 3 años UNICEF sacó el Estado Anual de la Infancia y el tema fue si tenías acceso o no a redes y a Internet y a banda ancha. Y la experiencia que yo tuve como viceministra de Salud Pública, en innumerables veces he estado reunida con representantes de comunidades amazónicas, que lo que nos pedían era la banda. Así que definitivamente considerar el acceso universal es importantísimo para disminuir las desigualdades existentes en nuestros pueblos, ¿no? Okay. Muchas gracias, doctora Calle. Vamos terminando ya el webinar, no sin antes compartir con ustedes que tenemos muchos agradecimientos por haber realizado este webinar, por la metodología de responder a las preguntas de manera franca y directa. El tiempo es ingrato, quizás se nos queden algunas preguntas sin responder. Sí, antes de que terminemos, sí, solamente para hacer una acotación muy breve. Primero, adelante. Un asunto de protocolo que obvié saludar a la parlamentaria Patricia Terán y agradecerle por su interés y su pregunta. Gracias por la oportunidad, Patricia. Y segundo, algo que voy a decir de remate es, necesitamos un binomio cogido de la mano entre la ciencia médica y la investigación y la tecnología para poder salir de esta crisis, porque esta y las que vengan, en las pandemias de la humanidad contemporánea, la tecnología juega hoy un papel tan importante que incluso algunos países, en su experiencia de éxito en el manejo de la contención y la mitigación, lo ha fundamentado en una tarea combinada de, digamos, decisiones médicas, científicamente médicas, y decisiones de la tecnología con las apps y con los smartphones, con otra serie de aparatos de medición de temperatura, de geolocalización, de poder hacer el aislamiento, de poder hacer el confinamiento, de poder hacer el seguimiento, de poder soportar medicinas, de poder hacer una georreferenciación para el traslado de pacientes. Fundamental la tecnología. Los desarrollos tecnológicos van a ser muy impactantes. En Israel hay unos avances impresionantes. Bueno, la tecnología va a ser tan impactante que por eso el profesor Luis Cordeiro de la Singularity University en Silicon Valley propone que el año 2045 va a ser el año más feliz de la humanidad, porque va a ser el año en que el hombre, el ser humano, le va a dar la muerte a la muerte. Y ahí se derivan otra serie de asuntos éticos y, en fin, de convicciones espirituales. Pero estamos abocados a esto, así que quiero en eso retomar que por eso insisto en que nosotros también debemos en nuestro territorio, con nuestro capital humano, generar desarrollo de investigación y ciencia y tecnología para que hagamos construcción de robots, para que hagamos construcción de implementos de alta tecnología para la medicina, para que reemplacen de trabajos pesados y duros de la minería a los seres humanos, para que reemplacemos en muchos oficios que no son definitivamente tan dignos para el ser humano a través de la tecnología, para que hagamos invenciones, para que nos pongamos a tono. Creo que esta es una oportunidad para nosotros porque tenemos también inteligencia, tenemos también capacidad investigativa. Nos faltan seguramente recursos para dedicárselos, pero en un binomio entre Estado y sector privado, inversionistas, empresa, industria, podremos lograr que también tengamos una hoja de ruta que seguir ahí como ejemplo también que nos deja este COVID. No todo es malo, hay mayor unidad y compartimos más en familias, se bajó la criminalidad, se bajó la accidentalidad, se mejoró la capa de ozono en los polos, hoy hay un respiro planetario,
En fin, no todo es malo, hay que también tomar una serie de cosas buenas para las personas que creen que esto es el desastre. No, esto es el fin de un mundo, no es el fin del mundo, de un mundo que teníamos, que decíamos que era normal, que cuando volvemos a la normalidad, dice mucha gente, no, ojalá no volvamos a esa normalidad, hagamos otra normalidad, nos corresponde hacerlo, es otra era, partimos de cero de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Pedraza, muy amable. Antes de cederle la palabra a Mari Carmen y pedirle sus palabras de despedida también, y luego si el doctor Pedraza quiere retomar la palabra se la daré, queremos saludar a la Embajada de Colombia y desde el Horas CONU agradecerle muy especialmente por su siempre acompañamiento y apoyo. Adelante, doctora Mari Carmen Calle, sus palabras de despedida, por favor. Yo creo que este ciclo de webinars va a permitir que compartamos, ¿no? Porque yo creo que una cosa básica es compartir. Parte de la integración que nosotros queremos entre los países comienza por el compartir. Y cuando estamos hablando de compartir es compartir información, compartir investigación, compartir tecnologías, compartir formas de tratamiento, compartir enfoques, compartir, digamos, los procesos que están contribuyendo en nuestros países para salir de esta crisis. Y yo también lo vuelvo a repetir, yo creo que esto es un momento de oportunidad. Yo creo que la gente inteligente busca oportunidades, ¿no? Y creo que los que estamos acá conversando y nos están escuchando, tenemos que estar convencidos que somos parte de ese grupo, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es oportunidades, y esta es una oportunidad muy grande, muy, muy grande, para hacer las cosas mejor. El Horas CONU ha sido muy claro en la generación de espacios para contextualizar nuevamente los objetivos de desarrollo sostenible. Es una forma también de decir, bueno, este mundo está cambiando, la historia lo dirá claramente, hay un antes y un después, ¿no?, de COVID-19. Eso, si nosotros sobrevivimos, lo veremos en unos 20, 30 años cuando lo cuenten en la historia, ¿no? Pero tenemos que aprovecharlo. Y somos 6 países que tenemos un histórico común, ¿no? Y yo creo que la historia, la cultura que nos une es sumamente fuerte. Y tenemos las capacidades. Y sí creo que tenemos que generar ciencia, tenemos que generar tecnología, tenemos que generar investigación, tenemos que generar buenas prácticas, porque no podemos seguir dependiendo de otros bloques. Nosotros tenemos que fortalecernos intercambiando y compartiendo procesos que permitan que nosotros, digamos, que nadie se quede atrás y que todos realmente cumplamos con los derechos que nos tocan como ciudadanos. Yo agradezco profundamente el haber compartido este panel, agradezco la presencia del doctor Pedraza, y también agradezco la presencia de todas las personas que han tenido a bien acompañarnos. No se olviden que el día 21 es nuestro próximo panel, nuestro próximo webinar de la Horas CONU, y ahí vamos a tocar un tema sumamente importante, que es el tema de las pruebas diagnósticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mari Carmen Calle, doctor Jorge Pedraza. Para nosotros ha sido un lujo contar con ustedes dos en esta webinar. Reciban los saludos, las felicitaciones por esta iniciativa de muchas personas y el compromiso de muchas instituciones de continuar trabajando de manera conjunta. Entonces no nos queda más que despedirnos y hasta el próximo jueves 21 para el siguiente webinar. Muy amable, muchas gracias, hasta pronto. Adiós. Gracias a todos. Adiós.